en la plataforma de Asaf, Guerrero del Señor. Hoy le damos la bienvenida al pastor Besay. Un aplauso, por favor. A ustedes que están ahí pendientes, les mandamos un maravilloso saludo con mucho amor de parte de la cabina aquí del programa Asaf, Guerrero del Señor, ya que Asaf, el significado de Asaf es reunir y convocar, así que es reuniendo guerreros del Señor. Amén. Estamos activos en este programa para traerle un mensaje edificante, un video edificante, ya que usted va a estar ahí pendiente, viendo y edificándose de cada palabra que se habla aquí en este video. Amén. Y le vamos a dar la palabra a nuestro hermano pastor Besay para que se presente ante la audiencia. Amén. Gloria a Dios, gracias Miguel Ángel, gracias a usted por estar ahí conectado. Que la gracia de Dios le bendiga, le guarde siempre, le proteja y que pueda el Señor hacer posible materializar lo que Él prometió a su vida. Era el pastor Besay Céspedes, de acá de la Iglesia de Restauración Unidos en Cristo, que está aquí cerca en 140 South Grand Street de Woodbury, Pensilvania. Un placer para mí, Miguel Ángel, estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Amén. Si le pasamos a nuestro coordinador, presidente, el Neto, para que así proceda con la primera pregunta de hoy. Wow. Nos gustaría saber a nosotros y a los televidentes que nos están viendo cómo fue su infancia. Wow, tremendo. Deberíamos tomar una porción que dijo alguien que no era el mejor de los siervos del Señor, pero tuvo un encuentro con Él y eso le permitió expresar lo siguiente. El libro de Daniel, capítulo 4, versículo 1 en adelante, dice en el nombre de Jesús: Nabucodonosor, rey a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Y él dice: conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Partiendo de ahí, puedo decirte que de principio uno escucha decir a la gente: Daniel dice, conviene que yo declare. Realmente Daniel dice el libro de Daniel, pero quien habla esa expresión es el rey Nabucodonosor. Después de lo que había recibido de parte de Dios, dice que conviene que él declare las cosas que él había vivido, las señales y los milagros que el Altísimo había hecho con él. Y de mi infancia, yo soy un poco olvidadizo, Ernesto, pero te puedo decir de repente que nací en un hogar cristiano en Villamella, Santo Domingo Norte, República Dominicana. Desde la niñez fui instruido en el camino del Señor. El texto favorito que nos hacían recordar era: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Este legado fue de mis padres, pastor para ese tiempo Luis Enrique Céspedes, mi madre Florenés Figueroa Rodríguez, están allá en la República Dominicana. Y mi infancia fue un niño que levantaba junto con sus padres para ir todos los días al templo. Todas las mañanas del domingo caminábamos, como decíamos nosotros, desde la fonda de Villamella hasta el parque central de Villamella, la gallera donde estaba detrás la iglesia, y nos congregábamos diariamente. Hoy en día tiene la ventaja la gente de ir a 2 o 3 días a la iglesia, pero nosotros teníamos que ir todos los días y era un placer levantarnos en la mañana del domingo e ir a la iglesia en la mañana, tomar la escuela bíblica, salir al mediodía, ir a la casa caminando, regresar a las 6 de la tarde porque el culto de la noche se acababa después de las 10 cuando terminara. Y esa fue la infancia mía desde el 75, que tengo uso de memoria, que fue que nací, pero realmente desde el 80 y tanto que recuerdo hasta que cumplí algunos 15, 16 años, que fue cuando uno por el muchacho hace alguna travesura y deja de ir a la iglesia porque cree que ya es un hombre. Pero esa fue la niñez, chéverísima, en el barrio, corriendo para arriba y para abajo con los amigos, con los muchachos de la iglesia. Y eso fue lo que Dios me permitió vivir, hasta el punto que me decía un amigo ahora: ese es del Salmo 1, me decía. Sí, porque había experiencia que no tenía de cosas que pasaban con todos los chicos, porque eran testimonios no muy buenos. Y al no tener esa experiencia, tal vez muy mala, de los jóvenes anteriores, me dijeron: tú no tienes mucha experiencia que contar de lo que pasa la gente en la calle porque tú eres del Salmo 1.
Santo. Esa fue mi experiencia, en la casa de Dios día y noche. Antes, podemos decir que antes había una infancia bonita. Bueno, yo creo que lo mejor que pudo pasar viendo. Le paso mi parte ahora a Miguel Ángel para que continúe con unas preguntitas. Muy poderoso testimonio, ya que lo que Dios ha hecho con cada uno de nosotros de nuestra juventud es cuidarnos Sí. y estar pendiente de nuestra alma. Amén. Claro. Ya que Él nos ha guardado aún desde el vientre de nuestra madre. Ya somos escogidos de parte de Dios. Amén. Es así. Así que queremos saber su testimonio de cómo usted era antes de dar ese paso que transformó su vida a Cristo Jesús. Ese testimonio que usted lo ha marcado, que usted lo ha contado, lo ha dicho para que esas almas que no han escuchado su testimonio puedan decir, wow, verdaderamente Dios es un Dios de amor y de poder. Queramos ahora que usted nos diga ese testimonio. Bueno, si partimos desde mi niñez, como le venía comentando ya, el testimonio mío es más a aquel que ha sido guardado por el Señor desde su niñez, desde su juventud, que dice la Biblia, no anduvo en camino de malos, ni en silla de escarnecedores sentado, sino que la ley de Jehová está su delicia y en ella medita de día y de noche. Esto fue lo que por mucho tiempo estableció mi vida, marcó mi vida, y llegó un momento como cristiano ya, que yo decía, wow, yo no tengo testimonio, yo realmente no puedo decir muchas cosas que la gente puede decir, que Dios lo libró de tal cosa, que le mostró tal cosa, que le hizo tal cosa, porque al tener una vida más inclinada al Evangelio y una vida más reservada a las cosas de Dios, no, no me fue aquel personaje que te puede contar un testimonio que la gente se vuelve loco, wow, qué sé yo qué. Sin embargo, pensando en ese, hablando con el Señor después de muchos años, el Señor me hizo pasar por un testimonio de vida un poco difícil, un poco terrible. Yo recuerdo que había terminado de predicar en la iglesia y creo que un lunes, un domingo, el lunes amanecer de ese domingo, estábamos en las 3 de la mañana, estábamos acostados, mi esposo y yo, mis hijos ya, muy adultos por cierto, y entra un personaje a mi casa. Cuando mi esposa se da cuenta que el personaje está en mi casa, me topa, y cuando me topó yo reaccioné inmediatamente, levanté un pie desde la cama y le di en la mano al personaje, y el personaje inmediatamente agarró y me disparó, me dio un tiro que me dio en la espalda y el tiro chocó de la pared y me dio en la pierna. Y cuando mi esposa se puso histérica pensando que los ladrones me habían matado, yo le dije, tranquilo, que estoy vivo, pero me quedé en la cama para que ellos no continuaran disparándome. Y recuerdo que a madrugada empezamos a llamar, a buscar a quién llamar para que me socorriera. Y un pastor amigo llamado Amado me llevó a la clínica, me atendieron, me curaron, me limpiaron. Y el martes yo estaba en la iglesia y en mi trabajo en la mañana y me preguntaron, pero ¿qué tú haces aquí? Tú no tienes un tiro, tú no te dispararon. Y yo dije, lo bueno del todo es que a mí me dispararon. Tengo un tiro en la espalda, un tiro en la pierna, pero estoy aquí, estoy vivo, estoy de pie. Entonces, para mí es un gozo poder decir que acabo de ser disparado desde esta posición. Mira mi posición, mira mi cama. Wow.
el ladrón me disparó desde parado delante de mi cama a mi cama, que es un brazo de distancia. Y la mano de Dios me detuvo, me paró en el momento, me dobló en el momento. Y lo que yo duermo así de boca arriba, lo que debía ser un tiro aquí, porque estaba de frente al ladrón, al voltearme el tiro me dio aquí. Esa es la misma dimensión de aquí, cuando me volteo, da aquí, Wow. y el otro de en la pared. Eso es el testimonio que yo estaba buscando para decir por mucho tiempo, pero yo no quería que fuera así, simplemente que era un testimonio de lo que le pasan normales, no un testimonio de muerte. Pero Dios rescató mi vida en ese momento, y lo que hoy era un hombre que nació en el camino del Señor y que el testimonio de él era andar en los pasos del Señor, pasó a ser después de adulto un testimonio de que Dios me libró de la muerte, me rescató, me permitió escaparme de 2 tiros. Y yo digo que yo ya me morí, que el que crea que me va a matar se equivocó, porque yo me morí. Me morí 2 veces, me morí cuando el Señor me llamó, que me hizo para Él, y me morí cuando me dieron los tiros, que ya no hay forma de que nadie me pueda matar. Wow. Impactante. Gloria a Dios, para que ustedes vean que Dios lo sigue haciendo y lo está haciendo con las personas que deciden dar ese maravilloso paso en su vida, y que hay un llamado. Y dice la palabra de Dios que muchos son los llamados, pocos son los escogidos. Ahora, cuando tú decides dar el paso, que Dios te coge del vientre de tu madre, el enemigo no puede dañar tu alma. Claro. Así como Job, el enemigo hizo las 1001 maneras para atacar a Job. Pero Dios le dice, no toque su alma. En ese momento Dios le dijo, no toque su alma, haz lo que quieras, pero no puede tocar su alma, ya que el Dios Todopoderoso es el único que decide dónde hay vida y dónde hay muerte. Amén. Claro, quien tiene tu vida la tiene guardada en sus manos, y Él sabe tu hoy, tu mañana, tu pasado y todo lo tuyo. Entonces, el tiempo para tú fallecer, para tú morir, para tú irte de esta tierra, lo tiene Dios en sus manos. Y no hay por qué temer nada a lo que pueda pasar alrededor tuyo. Tienes que darte cuenta que aquel que te llamó con propósitos, que los propósitos no mueren. Puede pasar cielo y tierra, pero cuando Dios declara una palabra para ti, esa palabra al fin y al cabo se va a establecer y se va a cumplir en la vida de la persona. Impactante, impactante. Hay algo que se está aprendiendo esto aquí. No se despeguen, quédense mirando, que yo sé que Dios va a seguir obrando de manera especial en la vida de cada uno de los que nos está viendo, y cada uno de los que está ahí en la audiencia, mirando y edificándose con estos videos, estos programas que yo sé que van a edificar su alma. Amén. Y seguimos en la misma línea. Ese mismo propósito que Dios hubiera depositado en usted desde el vientre de su madre. Amén. Queremos saber ahora, ¿cuándo se dio entonces el momento en usted entonces ser pastor? ¿Cuándo Dios lo puso en la posición del pastorado? Amén. Queremos saber cuándo se inició todo. ¿Cuándo fue que Dios le dijo a usted, ya le toca tener esta posición de responsabilidad mayor, que es ser un ángel de la iglesia? Dios mío, tremendo. Amén. Eso es una batalla para mí, Miguel Gloria a Ángel. Dios. Sí, un poco una batalla para mí, porque yo siempre veía que los 21 de enero, cuando yo estaba en Dominicana, se hacían reportes y se ponían en evidencia los trabajos que se realizaban en todas partes, y la convención asistían iglesias de diferentes lugares. ¿Qué pasa? Que yo siempre veía que adultos, personas mayores, daban reporte, decían, fuimos a tales lugares, a tales sitios, la iglesia a tal parte, la iglesia a tal parte. Siempre había un reporte del trabajo realizado. Sí. Y eran gente adultas, eran gente mayores, la gente con barriga, con cana, la gente con chacabana, la gente con saco. Yo decía, pero ¿por qué es que la juventud no puede pararse y decir un testimonio, decir un trabajo que hizo? ¿Por qué no puede, de todo eso que está hablando ahí, haber jóvenes que sean los que hacen el trabajo y pueden reportar los trabajos realizados? Y eso me fue quemando. Y llegó un punto en el cual una joven que tenía un solar en un lugar y lo donó a la iglesia, yo le dije, pastor, cuando haya que ir a ese lugar a trabajar, avíseme que estamos dispuestos. Porque en la iglesia había un grupo que nos llamábamos los 12. Salíamos el domingo por la mañana de la escuela bíblica y nos íbamos a un sector llamado Juan Tomás de Villamella, y nos íbamos caminando, nos íbamos en bola, como quiera, pero llegábamos a ese lugar a predicar la palabra, y cuando se terminaba la tarde íbamos a la casa, nos bañábamos y volvíamos para la iglesia.
Entonces, estábamos envueltos en evangelización, en predicación, evangelismo, de tal manera que teníamos el corazón lleno de predicar la palabra. Yo digo, pastor, cuando sea necesario que haya que ir a ese lugar, mal nombre se llamaba el sitio, se llama. Wow. Usted me avisa que nosotros vamos. Y él parece que se quedó con eso grabado en la cabeza. Y pasaron muchos años. Recuerdo que el día 25 de diciembre en Dominicana se hace un evento de la Batalla de la Fe que se llama Navidad con Cristo. Amén. Yo fui a ese evento, Navidad con Cristo, al Estadio Olímpico. Creo que fue al Palacio de los Deportes o fue a la Media Naranja, no recuerdo bien el sitio, pero fue en la pequeña, no fue en el estadio grande. Amén. Y cuando voy a ese lugar, una joven dentro del todo los que van a ese estadio a ver Navidad con Cristo me llama y me dice, joven, venga acá. Y yo, dígame, dices Dios que tú eres muy amado de Él. Wow. Y que tiene planes contigo. Wow. Oye, un grupo de gente en un evento, en un concierto de la magnitud que lo hace la Batalla de la Fe o no, lo hace Radio Ben. Eso fue 25 de diciembre, no recuerdo el año, pero es posible que haya sido antes del 2010, porque mi hijo nació en el 2011 y ya yo era Gloria a pastor. Dios. Fue antes del 2010. ¿Qué pasa? El día 1 de enero, hablamos de 25 a primero, 6 días, ¿verdad? Ujú. El día 1 de enero, 5 o 6 días después, vamos a la Batalla de la Fe, que es la actividad que hace Ezequiel Molina los 1 de enero de cada año. Ahí se reúnen 50,000, 60,000 personas en el Estadio Olímpico, ahora Félix Sánchez. ¿Qué pasa? En ese espacio grande, Ernesto, de personas, una persona me llama dentro del espacio completo y me dice, joven, tú eres muy amado de Dios y Dios tiene planes contigo. Wow. Escuché esto. Estamos hablando de 6 días de diferencia en el mismo escenario, pero en diferentes lugares de estadio. ¿Qué pasa? Yo tengo eso que me está rompiendo el corazón. Dios mío. Y hay un señor llamado Héctor Cabrera, que vive aquí en Allentown, que él dirige un programa que se llama Escenario de Alabanzas, y dentro de él hacía una actividad o hace cada año que se llama Jubileo Artístico Nacional. Me dice, Mickey, me decía Mickey en Dominicana, yo creo que tú vayas y me busque una boleta en Radio Renuevo para que las riegue en la iglesia, para que vayan a la actividad. Y yo voy a Radio Renuevo a buscar la boleta y en el lobby de Radio Renuevo, antes de entrar a la cabina, me dice una joven, dice Dios que tú eres muy amado de Él y tiene planes contigo. Oye, 25, día 1 y día 5, hablamos de entre 15 y 20 días, Dios me dio la misma palabra con diferentes personas y me dijo que yo era muy amado de Él y que tenía planes para conmigo. Yo sabía lo que Dios me estaba diciendo, pero yo no podía decir, yo soy evangelista, yo soy pastor, yo soy misionero. Yo no podía decirlo porque yo no había sido investido de parte de mis pastores para eso. Yo trabajaba en una institución financiera y mi jefe me dijo, en mi iglesia hay una actividad del Espíritu Santo y hay una semana de campaña, yo creo que tú vayas. Cuando yo voy a la semana de campaña, el que está predicando está hablando del poder del Espíritu Santo y el amigo mío me dice, van a orar ahora para los ministerios, pasa. Yo le dije, está bien, yo paso ahora, tranquilo. Y en lo que yo estaba esperando la decisión de pasar, el que estaba predicando me dice, a ti, hey, a ti. Y yo, sí, a mí, dígame. Dice Dios que hasta cuándo, que ya es tiempo. Dios mío, santo. Papá, yo le dije, me dije dentro de mí, lo que pasa es que yo estoy esperando que mi pastor me llame. Porque mi pastor duró mucho tiempo trabajándole al Señor y él pasó muchos sinsabores. Y él decía, yo no quiero que mis muchachos vayan a la calle a pasar trabajo como yo pasé trabajo. Él decía que él se le rompieron los pantalones y los zapatos, caminando y predicando en la calle. Comía guineo en una finca. Wow. Y se ponía pancho en los pies, en los pantalones para que la gente no le viera los pantalones rotos. Y él no quería que sus hijos pasaran lo mismo que pasó él. ¿Qué sucede? Que cuando ese predicador me dice, ¿qué es lo que pasa? Que ya es tiempo que te decida. Yo dije, lo que pasa es que mi pastor tiene que darme me tiene que decir. No pasaron 10, 15 días cuando yo estaba en la iglesia, una escuela bíblica por la mañana del domingo. Mi pastor, ya fallecido, Francisco Pérez, me dice, Miki, ven acá.
yo quiero que tú vayas a Aras Nacionales, que hay una célula, tenemos pendiente abrir una obra allá. Eso fue un domingo en la mañana, yo me desplomé en el banco, porque yo decía, yo no puedo pararme a hacer un trabajo evangelístico si mi pastor no está consciente y no me envía. Porque aunque tú tengas el fuego, tengas el deseo, tengas el don, tengas el talento, tú tienes que ser enviado. Tú ves la Biblia y tú te das cuenta que en la Biblia la gente que hace el trabajo de Dios, Dios le llamó, dijo la Biblia, ya, apartarme a Saulo y a Bernabé, a Pablo y a Bernabé para la obra que tengo. Y fueron investidos, le pusieron las manos y lo enviaron. ¿Por qué? Porque había un orden en la Biblia, en el Señor, en las cosas de Dios hay un orden que tiene que ser establecido. Por eso Dios dejó una persona que liderara en la tierra, para que sea el pastor que nos instruya, nos guíe en las cosas que tenemos deseo, que Dios nos hace el llamado, pero al él tener personas que lo dejó aquí como ángeles de iglesia, son los que nos dan a usted y a mí el visto bueno para que nos lancemos, porque aquí ahora se le llama cobertura. Antes no se llamaba cobertura. Antes era tu pastor que te decía, quiero que vayamos a tal sitio, a tal cosa. Tú le decías, pastor, yo quiero hacer tal cosa. Y él te dice, sí, está bien, estoy de acuerdo. Vamos manos a la obra. Y todo el mundo estaba de acuerdo, los dos estábamos de acuerdo, pero él decía, no, todavía no, porque no quiero que ustedes me pasen trabajo en la calle como yo pasé. Pero cuando ya yo veo que Dios me llama de esa manera, me da esos 3 llamados corridos y me llama en esa iglesia y me dice que hasta cuándo. Y usted ahora me confirma que ya es tiempo de salir. Eso fue la piedra que tocó la gota, que derramó el vaso, lo que dice la gente, que tapó el pomo, lo que sea. Eso fue lo que permitió que definitivamente en octubre del 2010, si no me equivoco, del 2009, octubre del 2009, nos fuéramos para Aras Nacionales como encargado de una célula, no era un pastor, encargado de una célula que habían alrededor de 8 personas. En octubre empezamos a trabajar junto a mi esposa. En diciembre, con el doble sueldo que me dieron, le echamos un piso al frente de la casa donde estábamos dando la célula. Amén. Compré 30 sillas en un lugar que vendían sillas plásticas. La pusimos en la platea y empezamos la obra. Wow. En diciembre 15 yo cumplo año de casado. El mismo día que cumplí año de casado, ese mismo día le dimos apertura a la iglesia de Dios Pentecostal Misionera de la Gran Comisión en Aras Nacionales de Villamella. De ahí para acá, de ahí para acá, el Señor me llama al pastorado. Gloria a Dios. Miren qué increíble. Justamente el compromiso del matrimonio en la edad era el compromiso también de la iglesia. Así es. Yo no sé si ustedes están escuchando esto, pero esto está candela aquí. Aleluya. Una bendición. El mismo compromiso, el cual tuvo con Dios y tuvo con su matrimonio, lo tuvo con la iglesia. Así Dios le dio 2 compromisos en un solo día. La bendición de Dios me alcanzó. Un día específico, ya que ese día, cuando llegue esos días, él se recordará lo que Dios ha hecho con él. Así es. Y lo que Dios le entregó en sus manos. Para que usted vea que un Dios todopoderoso, el cual en cada momento nos va llevando de la mano y enseñando lo que a través de él podemos ganar galardones de parte del reino de los cielos. Ya cuales, uno aquí se da a entender de que uno vive bajo la voluntad de Dios. Sí. Y uno vive bajo ¿qué? Bajo el amor y la protección de nuestro Señor Jesucristo, ya que en el mundo donde está todo lo negativo, se puede sacar lo positivo. ¿Cómo así? Claro, dice la palabra de Dios que de lo mil y menospreciado escogió Dios. Así es, lo que no servía. Dios es experto en seleccionar incapaces. Es experto en seleccionar impotentes. Es experto en seleccionar lo que la gente cree que no vale, que no sirve, que no tiene sentido. Y Dios toma eso que la gente dice que no sirve y lo hace conforme a él. ¿Por qué? Para que la gloria eterna sea de Dios. Cuando David va delante de Saúl, que le dice, yo me enfrento a ese Goliat, yo acabo con él. Saúl le dice, tú eres un muchachito, tú no tienes fuerza. Mira, mis muchachos, mis hombres no han podido dar la cara delante de él. Y David le dice, ven que yo voy a ir. Cuando David va delante de Saúl, Saúl agarra su armadura y se la coloca.
Wow. Dice que se empezó a tambalear porque no podía con su armadura. Y mientras yo predicaba una vez de esto, el Espíritu Santo me ministró y me dijo, lo que pasa es que si David va con la armadura que le da Saúl, cuando David gane la batalla, Saúl va a decir, fue que le metí mi armadura. Oh, papá. Era que estaba cubierto con mi armadura y al tener mi armadura, el enemigo no pudo traspasarlo, no pudo matarlo. Gloria Entonces a Dios. entendemos que no necesitamos armadura ni argumentos del enemigo ni del mundo para poder hacer la obra que Dios nos ha puesto en la mano y para ganar las batallas que Dios dijo que íbamos a ganar. Así Hombre es de que Jesús no de Nazaret. necesitamos más nada que Dios para que Él haga las cosas en nosotros. Ese pequeño menospreciado que para todo no servía, Jehová lo toma, lo saca de la pata de las ovejas y lo hace rey de Israel. Y la condición de rey fue tan poderosa, Miguel Ángel, que Saúl fue ungido con un redoma. Pero Wow. David fue ungido con un cuerno, lo que simbolizaba Gloria que a había una Dios. escogencia especial de parte de Dios para con David y le da un reinado poderoso. Y este muchacho no lo cogió desde que fue ungido. Él lo cogió cuando llegó la hora, porque hay gente que Dios lo llama. Estamos hablando de llamado. Hay gente que Dios los llama en esto y Dios no le ha dicho bien lo que van a hacer y ya se enganchan a pastor, a misionero, a evangelista, a profeta. Dios los llamó, pero tiene que esperar que Dios lo moldee, lo capacite, lo prepare. Y cuando Dios lo capacita, moldee, prepare, entonces ese llamado se efectúa, se materializa en esa persona porque cumplió el requisito de Dios para hacer esa obra. Sí, No me llamaron y yo voy, no, me llamaron y yo voy. Requiere un tiempo de entrar en la cueva. Cuando Pablo fue transformado por ya en el camino, la Biblia dice que aunque haya sido transformado por ya en el camino, duró 3 días orando con los ojos tapados. Porque Gloria a a Dios. pesar del llamado que Dios le hizo a Saulo, debió antes entrar en un tiempo de oración y de búsqueda de Dios para poder lanzarse. Incluso una vez Ananías ora por él, que las escamas de los ojos se le caen, va y dura 3 años en Jerusalén preparándose con los apóstoles que estaban allá para entonces empezar a ejercer el ministerio que Dios le ha puesto en la mano. Y es así, porque algo que no vamos a ir más profundo, porque quizás ven a David y digan, no, porque él se fue rápido a pelear con Goliat. Pero nadie vio que David, dentro de donde él estaba, allá atrás, él peleaba con osos y con leones. Ese proceso vivió David. Hace rato que le estaba practicando allá. Yo digo a la gente, ¿cuál es mi don? ¿Cuál es mi talento? Yo, lo que usted pueda hacer mejor en el Señor, empiece. Y nosotros hemos entendido que los técnicos empiezan haciendo el trabajo mal. Empiezan haciendo ajustes en el trabajo y después se dan maestros. ¿Por qué? Porque van perfeccionando lo que han aprendido. Usted quiere saber para qué usted sirve la obra del Señor. Empiece a hacer, empiece a obrar, empiece a moverse, empiece a ejecutar. Y se va a dar cuenta en el camino que Dios lo va a ir perfeccionando y preparando de manera tal que va a tener las herramientas necesarias para emprender y desarrollar ese talento que Dios le puso en la mano. Mismo es. Vámonos un poquito más lejos, porque es que esto está increíble aquí. Espérate. Me dio calor. Aparte, Se pone agua. beba agua. Gloria a Dios. Estamos bajo la llama del Espíritu. Recordando que lo que Dios hace es para edificación de cada uno de nosotros. Nosotros los que estamos ahí esperando a un Cristo vivo y después el que viene pronto. Tremendo. A cada uno de los que cree en Él, que dice que el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Vámonos un poquito más lejos. Aparte de que Saúl iba a decir que era por él, que iba a ganar por la armadura que le entró cada día. Aparte de eso, recuerde que la armadura de Saúl eran una armadura física. Claro. Esas armaduras no servían. ¿Cómo Para así? nada. Me explico, me voy a explicar ahora. Suelta. Las armaduras poderosas son aquellas que le dicen el yelmo de la salvación, las corazas del Espíritu, el escudo de la fe, la espada. Ahora, ¿qué pasa? Esa misma armadura la tenía usted cuando tuvo aquel percance de los tiros. Sí. ¿O me equivoco? No, pero fue cubierto completamente por el poder del Espíritu Santo. Porque esa armadura que le iban a poner a David era una armadura y cual lo iba a hacer retroceder en su vida espiritual. ¿Cómo así? Claro, porque la armadura que él portaba era mayor, aunque no se veía. Claro, ¿Por qué? Porque en esos tiempos recuerden que lo que no se ve, el enemigo está ahí atacando. Ahora, ¿qué pasa? No podemos verlo más, sin embargo lo sentimos ahora a través del Espíritu Santo de Dios. Nos da la visión para poder ver lo que Dios tiene para nosotros. Claro que sí. Porque cuando Eliseo le dice a Jesse,
estate tranquilo porque Jesse estaba diciendo, pero nos van a matar, mira lo que está pasando, estaba nervioso. Mas Eliseo le dice, Dios, por favor, abre los ojos a este para que vea que los que están con nosotros son más que los que están en contra. Tú sabes que yo he peleado con Gloria a Dios, aleluya. He visto esa historia en la Biblia y cuando la analizo me doy cuenta que Dios ha sido tan maravilloso para la gente que le cree, que aunque no tengamos capacidades, Dios hace que el que está a tu lado, que tiene cierta visión, te haga abrir los ojos. Porque este siervo que estaba con Eliseo realmente no era Jesse. ¿Sabe por qué? Y ese ya había tomado lepra. Ya este era otro de los siervos de Eliseo. Sin embargo, la historia no es el nombre. La historia es lo que pasó. Amén. Cuando Exacto. Dios agarra y le abre los ojos a este muchacho, le hace entender que la gloria que había alrededor de ellos era mayor que los enemigos que estaban en contra de ellos. Que los ángeles que estaban alrededor de ellos para protegerlo, para acabar con el ejército asirio, era mayor que lo que tenían ellos. Por eso decía, no tengan problema ni temor, porque Dios le iba a abrir los ojos para que ellos puedan ver la magnificencia del poder de Dios. Gloria, por eso habla de la fe. Porque debemos de tener esa fe intacta, convicción de lo que se espera, es la esperanza de lo que se espera, más la convicción de lo que no se ve. Y ahora nos dice la gracia, ya que Jesús nos dice, puesto los ojos en Jesús, puesto los ojos en Él. Pongan los ojos en mí, ya que yo voy a consumar su fe. ¿Por qué? Porque si no tienen la visión en la fe, en creer que Dios lo hará así, no podrán ver la victoria. Tremendo. Por más que el enemigo lo vea, que va a haber una derrota. No hay derrota para los hijos de Dios que han creído en Él. Y tienen la fe intacta, que no se mueve ni se tambalea. Así como Pedro pudo caminar por el agua porque tenían fe. Y lo que parecía una supuesta derrota era una victoria, porque incluso el mismo Pedro, cuando caminó por las aguas, que se estaba hundiendo, la gente decía, wow, mira, Pedro se hundió, qué falta de fe. Pero que ninguno lo hicieron. No solamente eso. ¿Dónde están los otros? Miguel Ángel, no solamente eso. Salieron, ¿no? Sino que cuando el Señor se acerca a Pedro, que le toma la mano y lo saca, ¿cómo llegó Pedro al agua? Gloria. ¿Cómo llegó Pedro a la barca? Oh, gloria. Dígame usted. Llegó caminando. Oh, gloria. En el mismo lugar que se hundió, Jehová, Jesús lo sacó de ahí. Y en el mismo que se hundió, cuando volvió y le puso los ojos al maestro, los maestros lo sacan del agua y se va caminando hacia otra vez la barca. Lo que tú dices, ¿cuáles otros salieron? ¿Qué otro salió? ¿Qué otro se movió? Se movió el que sabía que aquel que lo había llamado estaba fuerte y era poderoso para hacer que se cumpliera la palabra en él. El que se lo reveló, que no fue ni carne ni sangre. Claro, que le reveló quién era. Lo llamó de las aguas. Mesías. Lo llamó como hombre de agua, hombre pescador. Y entonces Pedro se hunde, no porque no sabía nadar. Pedro se hundió porque las tempestades que a ti y a mí hoy en día nos abaten, nos dan golpes, nos desequilibran, nos quitan la visión del mundo, la visión de Dios y nos la ponen en el mundo. Eso mismo embate le dan a usted y a mí todos los días. No juzguemos a Pedro. Démonos cuenta que ese Pedro que en el momento determinado se hundió en el agua fue el mismo Pedro que fue sacado del agua y caminó hacia el barco, al lugar de destino que tenía preparado para él. Quiere decir que el Dios eterno a ti te está mirando. Si tú fallaste, si ofendiste, si pecaste, solamente tienes que levantar tu mano alta. Él te va a sacar la mano de las aguas y te va a poner a caminar. Y lo que era algo movedizo y que se hundía va a ser plataforma para ti. Gloria a Dios. Va a ser el lugar en el cual tú vas a caminar confiado, porque el grande y el maestro va contigo. Gloria a Dios, tremendo, papá. Tremendo. Tengo otra pregunta antes de pasarle a nuestro presidente. Suéltala, que ya estoy caliente ya. Para que él entonces siga con las preguntas. Amén. Candela. Es cómo ha sido este caminar, ya que muchos allá afuera quizás no saben que digan, bueno, yo quiero meter quiero ser cristiano, quiero ser evangelista. Me voy a meter al evangelio, pero no ahora porque estoy viviendo este proceso. Aunque es fácil, porque yo entro, es fácil caminar este camino así, pero sabe que no tienen el concepto en sí. Yo quisiera que usted me explique cómo ha sido su caminar en Cristo Jesús. Cómo ha sido el proceso de usted desde antes hacia ahora viviendo en Cristo Jesús. Ya que allá dicen que es fácil. Ahora, aparte de no ser fácil, ¿qué pasa al final con nosotros? Que hay una bendición allá arriba en los cielos. Hay una corona de vida esperándonos. Ahora, el hecho de que no sea fácil no quiere decir que no podamos, porque Dios no te va a poner una cruz que no puedas llevar. Claro. Mas, sin embargo, el peso que tú vas a tener,
Dios te lo va a quitar porque dice, venga a mí todo aquel que esté cansado, cargado y cansado, que yo lo voy a hacer descansar. Ahora bien, en este camino hay que un camino estrecho que vamos a transcurrir para llegar a la salvación. Parte de que sea difícil, esa dificultad no va a ser mayor a la que podamos soportar, ya que Dios no te va a poner una batalla que tú no puedas soportar o ganar. O llevar. Amén. O llevar. Ahora, ¿qué pasa? Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y Dios te dice en Josué, nos habla de que esfuérzate y sé valiente. ¿Por qué? Porque solo los valientes arrebatarán el reino de los cielos. Así es. Amén. Entonces, queremos que usted nos explique cómo ha sido su caminar en estos caminos, desde mucho antes hacia ahora en la actualidad. Cómo ha sido todo, cómo usted ha transcurrido en este camino, qué hay cosas visto, qué Dios le ha hablado, qué ha experimentado en lo espiritual, en las visiones espirituales, qué manifestaciones de hecho con su vida, qué ha podido ver, qué he podido sentir en estos caminos. Y las dificultades que usted ha pasado para hacer hoy en día lo que usted es y estar en esta posición que Dios le ha puesto. Es un problema Amén. responder esa pregunta porque puede tener 600. Fluya, que aquí estamos. Aquí Tiene estamos bajo la unción. 600 sin interrogativos Oh, ahí. gloria. Tremendo. Sí es. Amado, yo he aprendido en el Señor, Santo. he aprendido en el Señor que las altas y las bajas son los que definen el carácter del cristiano. Amén. Es posible que alguien haya sido un creyente que nunca haya fallado, un creyente que siempre se ha mantenido firme y fiel delante, que le ha ido bien en todo lo que hace. Tal vez yo no sea ese tipo de cristiano, haya tenido dificultades, pero aprendí algo que si me pudiera parar fuera algo maravilloso para yo poder mostrárselo a ustedes. Pero no puedo pararme aquí. Te lo voy a ver cómo te lo puedo explicar. He aprendido en este camino que cuando tú vas caminando, mira, tú vas caminando, da 1, 2, 3 pasos, 4, 5, 6 pasos. El día que tú te caíste, Wow. pudiste rodar. Cuando rodaste y te levantaste, ¿dónde te levantas? Si rodo y me levanto un poco más al frente. Me levanto y Wow, voy wow, más qué adelante de profundidad. donde me paré. Ay, ay, ¿Qué pasa? ay. Porque tus pasitos son normales cuando tú estás caminando normal. Pero el día que te pudiste dar un tropezón, que creíste que fallaste, que creíste que ofendiste a Dios, que creíste que te cayó el mundo encima, que ya tú no puedes más, que te caíste, cuando Dios te levantó de ahí, te vas a dar cuenta que cuando te levantaste, en vez de dar 1 o 2, 3 pasos, diste 5 o 6 pasos más para adelante. Wow, ¿Por gloria a qué? Dios. Porque cuando Dios llama a alguien que se haya caído, se haya frustrado, cuando lo levanta de ahí, se levanta el victorioso, se levanta el evangelista más fuerte, Gloria a el profeta Dios. más fuerte, el pastor Sí más es. fuerte, el hombre más fuerte, la mujer más fuerte. ¿Por qué? Porque esos son para él cicatrices que alcanzó en el camino, Wow. que cuando tú te Gloria a das la Dios. cicatriz, es verdad que te puede doler, Padre, pero ahí hay una marca que te permite ver la gloria de Dios manifestada en tu vida. ¿Qué ha sido Gloria de a mí? Dios. ¿Qué ha sido con nosotros? Ha sido un camino de bendición. Porque yo le doy gracias a Dios que lo que para mí puede obrar y creer obrar mal, el Señor lo condecora para bien. El Señor lo pone para bien en nuestras vidas, nos pone para bien en nuestro ministerio, nos permite ver que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria que Él ha de ser manifestada. Wow. No son comparables con la gloria que Dios va a dar, y es posible que lleguen dudas a nuestros corazones, lleguen dudas a nuestras mentes, lleguen dudas en nuestros ministerios. Y me pasó una ocasión, porque yo tengo acá, simplemente tengo 1 año y 8 meses en este país. La iglesia, el ministerio, aquí lo levantamos en diciembre 3 del 2023. Es decir, que aún no tenemos 2 años. ¿Qué pasa? Mientras yo estaba en Dominicana, teníamos promesa de que Dios nos iba a dar un templo, que nos iba a dar un local, que nos iba a dar ese templo que todos los pastores anhelan tener, ese local, que ese lugar maravilloso. Y por mucho tiempo estuvimos visitando lugares, viendo lugares, dando culto en la iglesia que estábamos alquilados y nunca veíamos nada. De repente alguien se decidió en vender una parcela grande en pequeños terrenos. Y me llama el pastor de nuestro, Carlos Martínez, nos dice, le digo, pastor, están vendiendo allí, queremos ver cómo lo hacemos. Bueno, para no hacer largo el cuento ni el testimonio, el Señor permitió que ellos nos pusieran la mayor cantidad de dinero para nosotros comprar el solar, y nosotros pusimos una parte mínima. ¿Qué pasa? Ya tenemos el solar. Tenemos tiempo con el solar ahí y no hay forma de empezar a construir. En una noche va el evangelista, mi respeto para usted, Venancio Amparo, va a la iglesia
Y en la prédica dice Dios que ponga la fe, que yo pongo los recursos. Wow. Santo. Eso fue un domingo. El lunes yo entré a mi cuenta de banca y encontré en mi correo y encontré 3 mensajes de diferentes instituciones prestándome el dinero para empezar la construcción. Gloria a Dios, aleluya. Entonces es posible que uno tenga dificultades, piense lo que crea que la burla, que el tanto que le profetizan, tanto que le dicen, y tú no ves materializadas las cosas. Simplemente hay un tiempo y una ocasión para todas las cosas. El Señor me dijo, pon la fe, que yo pongo los recursos. Inmediatamente esa palabra llegó a mi corazón, me activó. Me activó y al momento de levantarme e ir a chequear mis asuntos personales, me di cuenta que Dios ya tenía los recursos del lugar, solamente faltaba que yo me decidiera. Hay cosas que Dios la quiere hacer y Dios no es que no la va a hacer, es que usted y yo lo detenemos porque no corremos a velocidad que Dios está corriendo. Cuando tú te paras en el camino, tú detienes el trabajo que Dios quiere hacer. Ahora, si tú caminas conforme al camino de Dios, conforme a la velocidad de Dios, lo que para ti va a ser difícil de hacer y conseguir, Dios te lo pone en las manos. ¿Por qué? Porque no te detienes. En una ocasión iba un joven junto con su padre manejando y mientras manejaba se dieron cuenta que al frente de ellos venía una tormenta y el niño le decía, papi, párate, que hay una tormenta. Papá le decía, no, vamos a seguir. Y mientras seguían, veían una gente parada en una esquina, papi, mira, ese se paró, párate. Dice, no, papi, tenemos que seguir. Y mientras iban corriendo, a la izquierda veían otra gente que se paraban y decían, papi, mira, ese se paró, vamos a pararlo. No, vamos a seguir caminando. Ya cuando estaban lejos, de repente se dan cuenta que pasó la tormenta y lograron salir. Y el papá le dijo, niño, ¿te diste cuenta? Para nosotros que seguimos avanzando, la tormenta cesó. Pero para los que se pararon todavía, la tormenta está todavía para ellos. Porque se quedaron dentro de la tormenta y no caminaron a velocidad que Dios quería que ellos caminaran. A ti que me estás viendo, que me estás escuchando, Dios tiene grandes cosas para ti. No te pares, no te detengas. Camina a la velocidad que Dios quiere que tú camines, porque nunca caminarás solo. Él va a abrir las puertas delante de ti para que hagas todas las cosas que tienes que hacer y veas prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Gloria a Dios, aleluya. Fuerte, fuerte. Tremendo. Hay personas que dicen Wow. así, se acercan los pastores. Pastores, yo no sé en qué soy bueno, yo no sé qué don yo tengo. ¿Tú sabes cuál es el primer don que Dios nos entrega? La fe. La fe, y en el ministerio, la primera misión que Dios nos entrega es ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda la. El que dice que no sabe qué hacer, no ha leído la Biblia, porque la Biblia es primero que te manda a ti a predicar. Si tú vas a predicar el evangelio, tú eres un evangelista. Desde que tú te convertiste, tú eres evangelista. Entonces, empieza a hacer lo que Dios te mandó a hacer. Santo. Tremendo. Es salir a predicar. Hacer la obra del Señor. De todas formas, ustedes pueden predicar la palabra como disfrazándose de un osito. ¿Verdad que sí? Santo. Yo cuando pasaba por ahí que iba, pero hace mucho calor, porque está metido en este. ¿Y quién es que está ahí adentro? Ahora me doy cuenta que el Señor estaba preparando una obra. Preparando una obra que Dios le dio una habilidad, le dio una arte para hacer esas cosas. Y ahora vemos que personas son impactados y bendecidos con ese ministerio que Dios te dio de los hijos. Tremendo. Ayer mismo, domingo, llegó una persona que fue atraída a través del osito y lo presentaron en la iglesia y yo me quedé como que pero eso se siente bien. Claro. ¿Por qué? Porque eso es un refrigerio al espíritu, claro, al alma. Se recompensa de la obra que se está haciendo. Bueno, yo me sentí yo me fui más gozoso de lo que me porque dio. eso es el regalo pero eso es un regalo. Claro. Eso es un alma, man. Sentir esa gracia, la presencia. Gloria a Dios. Sobre toda tu experiencia, eso es un testimonio grande, porque tú fuiste nacido y criado en el evangelio. Wow. Eso es un testimonio grande, porque hoy en día uno pregunta por testimonio, hay testimonios que vienen de otros, pero cristianos. Yo por lo menos yo fui criado en otra iglesia, yo no sabía lo que era en estos caminos. Okay. Gracias a Dios, Dios tuvo misericordia en mí. Te alcanzó. Y alcancé, y yo estoy en estos caminos caminando. Dios se te reveló en ese aspecto cuando recibió los tiros, que te cubrió completamente, cubrió tu hogar. Primero que todo, cubrió a ti, te cubrió tu esposa, te cubrió tus hijos. Y estás aquí para contarlo, gracias a Dios. Así es. Y este es el punto de la pregunta que quiero llegar. Cuando ya tú te entregas al pastorado,
recibes tu iglesia, yo de lo que tengo por entendido, la primera prueba del pastor es predicarle a la silla. Es predicarle a la silla a lo que digan, hermano. Entiendo. ¿Cómo fue ese proceso? Porque en ese proceso uno se tiene que mover. Claro. ¿Cómo fue ese proceso? Recuérdate que empezamos como célula. Ya habíamos cabalgado y caminado muchos lugares y el punto de predicarle a las sillas no fue tan grave para mí, porque cuando tú estás predicando en la calle, tú le predicas a la aventura, tú le predicas a la sombra, le predicas a las ramas, le predicas al que esté pasando por ahí. Ya tú sabes que hay muchos que van a escuchar y hay otros muchos que no van a escuchar. Hay muchos que se van a parar delante de ti a ver qué tú estás diciendo y hay otros que te van a tirar un balde de agua arriba y van a seguir caminando. Entonces, al Dios haberme ido preparando mental y emocionalmente para este ministerio, el problema de predicar a la silla no fue tan grave porque yo aprendí en el nombre del Señor y por el Señor que si yo tenía que dirigir el devocional lo dirigía, si tenía que dirigir el cultural lo dirigía, si tenía que dirigir el mensaje lo dirigía. Pero mientras tanto, Dios ya me tenía 8 personas en el lugar, que yo podía con esas 8 personas seguir y hacer el trabajo mientras se llenaban. Ahora, ¿qué pasó, Ernesto? Un mensaje y un consejo para los pastores que me están viendo y la gente que están en su corazón con el deseo de obrar en el Señor. Me enseñó mi pastor antiguo que si yo tengo una iglesia llena de bancas vacías y tengo 7, 5, 8 hermanos, yo pongo a cada hermano a orar por una fila de asientos. Wow. Y le digo, esa fila de asientos, ese banco es tuyo, Ernesto. Tú tienes que orar para que ese banco se te llene a tal fecha. Revelación de Dios. Ora para que esa fila se te llene a tal fecha. Y hemos ido trabajando bajo esa visión. Y el que se sienta aquí, que dice, pero mi silla está vacía, ora, ayuna y busca el compañero de trabajo. Ven conmigo a la iglesia, va a un lugar y dice, yo quiero que vaya con la iglesia, porque se siente comprometido de que el banco que él está sentado no esté vacío. Y así Dios va poniendo el corazón en esa persona para que vaya a alcanzar almas juntamente con él. Y de repente tú te das cuenta que lo que para ti eran sillas vacías empiezan a ser sillas llenas. Wow. Santo, tremendo. Dios nos llama, no sé si me adelanto o no, pero Dios nos llama para este país después de 12 años de ministerio en la República Dominicana. Y el llamado Dios se lo hace a mi esposa, no a mí. Me gustaría que ella sea que dé este testimonio un día que ustedes la puedan invitar. Claro. Pero Dios le hace el llamado a mi esposa. Y pasaron 9 años después del llamado para nosotros poder estar en este país. Y aquí Dios nos entrega simplemente un grupo, por así decirlo, que no llegó a 12 personas también. Y Dios entonces ha ido bendiciendo la casa de tal manera que podemos decir en el tiempo que tenemos que Dios nos ha bendecido y ha sido bueno para con cada uno de nosotros. Porque simplemente Dios nos hace el llamado. Usted y yo lo que tenemos es que recibir el llamado, caminar en ese llamado y esperar con confianza que el que te llamó lo va a hacer. Gloria a Dios. Simplemente es así. Cuando reciben la iglesia, ¿cómo fue esa noticia, ese gozo? ¿Allá en Dominicana o aquí? Acá, en los Estados Unidos. Cuando recibimos la iglesia aquí, bueno, aquí recibimos una iglesia grande, mucho espacio, pero como te digo, vacía. El gozo fue inmenso porque yo te dije que yo había visto en mi corazón una obra grande en Dominicana y Dios me permite tomar el préstamo, me permite levantar una obra, una construcción que aún está en proceso en Dominicana, ya lo tiene el ministerio de allá. El movimiento de allá se quedó con la obra para que la trabaje porque era de ellos, yo simplemente era pastor. Y cuando yo llego aquí encuentro que Dios nos entrega una iglesia más grande que la que estábamos construyendo allá. Una iglesia que va de una calle a otra calle. Una iglesia que tiene 2 niveles, que tiene un basement, que tiene arriba un espacio en el cual podemos tener los niños, que tiene una oficina que yo no tenía. Yo duré 12 años pastoreando en Dominicana y no tenía oficina. Aquí yo tengo oficina, en vez de una tengo 2. Aquí yo tengo 2 para que me tener uno. Entonces Dios lo que yo quería por tanto tiempo levantar en Dominicana, cuando llegué aquí, Dios nos lo puso en la mano. ¿Por qué? Porque simplemente Dios recompensa la obra de tus manos. Amén, gloria a Dios. Quería avanzar para así estar leyendo la palabra. Amén. En el Salmo, los salmos de Asaf, para que Neto me diga qué tiempo llevamos.
Amén. Entonces, vamos a estar buscando aquí en los salmos de Asaf, el Salmo 80. Amén. ¿Qué tiempo llevamos? No me quiere salir aquí. Pero Ajá. Entonces, aquí lo tenemos. Yo lo voy a leer, pastor, y usted lo va a desglosar. ¿En serio? ¿El Sí. salmo que tú buscaste? Sí, lo vamos a ¿Es leer. una capicúa? Sí, gloria a Dios. Dale. Lo vamos a leer para que ustedes puedan escuchar el Salmo 80. Amén. Para entonces el pastor Luisa estar desglosando esa maravillosa palabra. Amén. Amén. La palabra de Dios se leen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. Dice, súplica por la resurrección al músico principal sobre lirios. Testimonio, Salmo de Asaf. Dice, oh pastor de Israel, escucha. Tú que pastorea como a ovejas a José, que estás entre querubines, resplandece. Despierta tu poder delante de Efraín. Wow. De Benjamín y de Manasés. Y de Manasés. Amén, gracias. Y ven a salvarnos. Oh Dios, restáuranos. Haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Gloria a Dios. Jehová, Dios de los ejércitos, ¿hasta cuándo mostrarás tu indignación contra la oración de tu pueblo? Le diste a comer pan de lágrimas y a beber lágrimas de gran abundancia. No pusiste por escarnio a nuestros vecinos, y nuestros enemigos se burlan entre sí. Oh Dios de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Ahí lo vamos a dejar del 80, capítulo 80, hasta el versículo 7. Amén. Del 1 al 7. Para que usted entonces esté poniendo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Si partimos desde el título de este salmo, nos vamos a dar cuenta que hay una súplica por la restauración. Restaurar es poner en orden lo que se había dañado. Restaurar es poner, arreglar, reedificar lo que se había destruido, lo que se había dañado. El salmista lo que está pidiendo aquí es que ese pastor de pastores, ese Dios de gloria, ese Padre de amor, restaure el corazón de los hombres. Y te das cuenta, empieza por la tribu de Israel. La tribu de Israel, y va a nombrar desde ya a José, a Benjamín, a Manasés. Esas personas que no son todos la tribu, pero manifiesta un linaje de Jacob, para que mostrara la misericordia de Dios a favor de ellos. Le dice, oh Dios, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. La palabra resplandecer el rostro da a entender que se mueva, que se vea, que brille, wow, que se vislumbre delante de los hombres la gloria de Dios manifestada a favor de estos que están llorando, que están pidiendo, que están gimiendo restauración, no solamente para ellos, sino también para Israel. Hay un misterio poderoso cuando tú empiezas a orar por otra persona antes de orar por ti. Wow. Cuando tú peleas por otras personas, entonces el Dios de gloria pelea por ti. Cuando tú intercedes por otro, el Dios eterno entonces toma la delantera de las necesidades tuyas, ponérsela a Él sobre sus hombros, porque se da cuenta que tú no eres un egoísta en la oración, sino que tú eres alguien que te desprende de tus problemas y empiezas a orar por los problemas del otro. Te desprende de tus situaciones y empiezas a orar por la situación del otro. Aquí está diciendo, clamando por lo que pasó y lo que está pasando con el pueblo. En vez de él clamar por él, clama por el pueblo, clama por los despatriados, clama por los que están desolados, clama por la restauración y que resplandezca el rostro de Dios para que puedan ser salvos. El versículo 4 anda diciendo, Jehová, Dios de los ejércitos, ¿hasta cuándo mostrará tu indignación contra la oración de tu pueblo? Le diste de comer pan de lágrimas y de beber lágrimas en gran abundancia. Nos pusiste por escarnio a nuestros vecinos y nuestros enemigos se burlan entre sí. Oh Dios de los ejércitos, restáuranos.
haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. La palabra de Dios en el libro de Éxodo da las leyes. En el libro de Deuteronomio, él repite la ley, por cuanto Deuteronomio significa repetición de la ley. Lo que significa que cuando Dios hace una cosa 2 veces, cuando Dios en la palabra muestra un texto en 2 veces tan cerca, Dios está ratificando, Dios está dando a entender que las cosas Él las va a hacer. Por eso aquí el escritor de los Salmos, Asaf, dice: Jehová, haz resplandecer tu rostro sobre mí, en 2 partes, en un texto tan corto, porque es necesario que ellos vean la gloria de Dios manifestada a favor de ellos. Cuando Moisés bajó del lugar donde estaba, dice la Biblia que bajó con el rostro resplandeciente. ¿Por qué? Porque él vio al Dios de gloria en aquel lugar, lo que significa que cuando tú te presentas delante de Dios y Él purifica tu interior y purifica tu exterior, purifica todo lo tuyo, Él te hace resplandecer delante de los hombres, Él te hace ver luz delante de los hombres. Los que caminan al lado tuyo van a decir: ¿qué fue? ¿Bajaste del monte? Sí, bajaste resplandeciente. Y cuando bajaste resplandeciente, diste a entender que el Dios se te metió, que el Dios se te reveló, que el Dios se manifestó a tu favor. Y eso está viendo aquí Asaf, que haga resplandecer su rostro delante de nosotros y que nos salve. Esta palabra nos salve me lleva al mismo David. David, cuando pecó con Jezabel allá y hizo la maldad de matar a Urías por conveniencia para él, o de mandar a matar a Urías, ponerlo delante para que los soldados enemigos le dieran el fuetazo a Urías y murieran. Cuando David se da cuenta en el Salmo 51 del error que había cometido, dice: vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente, porque ellos entendían que cuando pecaban y borraban a Dios de su faz, entonces se le apartaba la bendición, se le apartaba el gozo, se le apartaba la salvación. Por eso decían: haz resplandecer tu rostro en mí para que seamos salvos. El hombre de Dios, la mujer de Dios, la persona, todo aquel que nos pueda ver y escuchar, aunque sea el mejor cristiano del mundo, el mejor pastor, el mejor líder, el mejor evangelista, el mejor miembro del mundo, necesita entender que día tras día ofendemos a Dios y necesitamos que Dios haga resplandecer su rostro sobre nosotros, tenga piedad de nosotros, ponga su amor en nosotros y nos restaure. Porque dice Pablo que el que cree estar firme, si no me equivoco, es Pablo que lo dice, mire que no caiga. Ay, papá. Wow. Poderosa palabra. Así es. Pero, Gloria al Señor. Si tú, aparte de eso, tienes un mensaje que dar, Gloria a puedes Dios. fluir y darlo. Espíritu Santo. La despedida. Magnífico. Dios te bendiga y te guarde una vez más. Estamos aquí al lado de 2 profetas del Señor, que cuando se sienta uno al lado del profeta, uno tiene que decir profecía, porque lo que hay es profecía por todas partes. En este caso, yo estoy aquí delante del Señor, delante de ustedes, para decirte que lo que Dios dijo ayer de ti lo va a hacer. Que lo que te pasó ayer y lo que te pasa hoy no son nada comparado con lo que Dios va a manifestar en tu vida. Te recomiendo en el nombre del Señor que lo que Dios preparó y dijo de ti, Él lo va a hacer. Óyeme, tú no tienes capacidad para escribir una lista y le digas a Dios las cosas que tú quieres que Él te dé. Tú no tienes capacidad, porque son mayores las cosas que Dios tiene para darte que las que tú tienes la capacidad de pedirle. Así es que hacia adelante, avanza y camina, porque los guerreros de Asaf te están diciendo que hay victoria para ti, hay gloria para ti, hay triunfo para ti, hay bendiciones extremas para ti, y prepárate para el llamado que Dios te tiene, que aquel que es llamado por Dios y recibe el llamado de Dios, las bendiciones de Dios los van a alcanzar, porque Él no miente. Oh, gloria. Muchas gracias por esta invitación, por permitirme estar con ustedes aquí. Y damos gracias a ustedes que estuvieron presentes y van a estar presentes viendo este programa. Amén. Que edificación para cada uno de ellos y nosotros a la vez también, ya que la palabra de Dios es una palabra que sale como una espada de doble filo, así que como corta y trasciende hacia adelante, así también corta hasta romper todos los tuétanos hacia detrás. Amén. Y le damos gracias a Dios primeramente porque hoy pudimos estar dándole la bienvenida al pastor Besai, así que él esté poniendo, amén, las palabras de Dios y exponiendo de su vida en Cristo Jesús y de su testimonio y de cómo Dios lo ha hecho en él, que así también lo pueda hacer en ti, lo puede hacer en cada uno de tu familia, lo puede hacer con cada persona que no ha podido ver y no va a ver en este programa. Amén.
Amén. Y esta es la primera invitación de muchas. Dios porque mío. hoy es tu testimonio, pero pronto va a ser la invitación para una prédica en línea. Oh, gloria. God. Yo desde que vine aquí no salía. El domingo próximo viene mi compadre, el pastor Wilkin de la Rosa. Gloria Yo a estaba Dios. con él en Radio Ben, duramos un tiempo en tiempo de salvación allá, muchos meses, casi creo que 2 años. Estuve con él en tiempo de salvación y trabajaba para la Radio Ben allá. Y desde ese tiempo para acá no había tenido el privilegio de poder presentarme delante de la cámara como hoy. Me gustaría que den la plataforma de la iglesia de YouTube para que empiecen a suscribirse. Sí. Vamos a llenar esa plataforma, mi gente de la iglesia, por favor. Vamos a apoyarlo para que ese live de la iglesia, sus cultos se puedan estar dando ya en la plataforma de YouTube. Bueno, gracias a ti porque me vas a ayudar con esto. Recuerda que yo tengo a través de Facebook Iglesia de Restauración Unidos en Cristo, Iglesia de Restauración IUEC, Iglesia de Restauración UEC, Unidos en Cristo. Ese es, así tú puedes entrar y encontrarnos, al igual que como ves ahí, Césped de Pastor. Si entras ahí, puede ser que nos veas en Facebook y luego ya estaremos viéndonos en YouTube cuando el Néstor me complete los pasos que necesito para eso. Amén. Ya usted sabe. Pueden buscar en YouTube como Iglesia de Restauración Unido. Tiene el logo aquí. Yo lo voy a acercar ahora a la cámara para que se suscriban, por favor. Vamos a ayudar a que llene su plataforma de YouTube para que pueda empezar a hacer los streams en vivo de su iglesia, que pueda participar en sus cultos y puedan estar pendientes también para verlo. Amén. Recordar que, aclararle que tenemos acá en Estados Unidos, hay 2 iglesias de restauración. Usted va a encontrar la que dice Iglesia de Restauración Unidos en Cristo, Wilkes-Barre o UWB, que es donde estamos ahora, porque la central ya tiene su YouTube abierto, para que tengan ese conocimiento. Amén. Y ya vamos a entrar en lo que es la despedida. No queríamos porque está buena aquí. Sí. Está bueno. Queda por nosotros nos quedáramos, pero recordando que también nosotros, al igual que ustedes, tenemos compromisos, tenemos cosas que hacer allá afuera. Y vamos a estar entonces concluyendo para así despedir a ustedes, para entonces irnos a nuestros hogares y seguir nuestra rutina, ya que nosotros también dependemos de personas que nos necesitan. Amén. Pero estamos pendientes con ustedes para que sigan estando pendientes a la plataforma y viendo el programa y visitando cada canal, así como el YouTube del Pastor Besay de la iglesia. Amén. Para que estén pendientes. Y vamos a dejar que el pastor despida con una oración, o sea, la oración, para que todos aquellos que nos pudieron ver y puedan ver este programa sean edificados y que Dios los bendiga de gran manera. Amén. Amén. Padre, te damos gracias por lo que tú has estado haciendo hasta ahora. Gracias por cada persona que se ha conectado. Gracias por aquellos que lo van a ver en diferido. Gracias por la vida de Miguel Ángel, de Ernesto. Gracias por los guerreros de Asaf. Gracias por esta congregación Paso de Fe que nos ha permitido abrir las puertas para que hoy estemos aquí llevando el mensaje de salvación, la palabra de Dios que cada amigo necesita para ser salvo, para conocer a Dios como su único y suficiente Salvador. Nos queremos despedir, Dios mío, pero solamente despacio, porque siempre queremos estar contigo y que nos lleve de la mano. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Y amén. Le mandamos un abrazo. Los queremos. En el nombre de Jesús de Nazaret, los amamos en el amor de Cristo. Cada uno de ustedes. Esperamos en Dios que sigan pendientes, que sigan buscando del Señor en cada momento, en cada tiempo, ya que dice la palabra que hay que alabarlo y buscarlo en todo tiempo, en todo momento hay que alabarle. Amén. Así que estén pendientes, los queremos, los amamos en el amor de Cristo. Dios me los bendiga grandemente y hasta la próxima. Esto es Asaf, Guerrero del Señor, reuniendo guerreros del Señor. Nos vemos.